hay tanto, ¿no? Hay tanto que analizar. Por ejemplo, este espectáculo en la permanente de un diputado que reta a golpes a Noroña, de la senadora Lili Telles que le insiste, le llama changoleón, apostándole al circo. Qué barato espectáculo de esta oposición que no tiene de otra. O es el escándalo o no es nada. Pues mira, Vicente, ojalá y ahorita llegue el audio de Daniel. Mira, yo siempre lo he dicho, cada vez más tenemos una oposición en México evidentemente chafa, desesperada, sin propuesta. Yo no veo que tengan alguna propuesta. Hay que recordar que el mismo Fernández Noroña en este debate, los pedacitos que exhibiste, pues al diputado este del PRI, el muy retador a golpes, hay que recordar que no es cualquiera, fue ni más ni menos que el candidato perdedor por la gubernatura de Sinaloa. Perdió con el ingeniero Rubén Rocha, que obtuvo un 57%, y este señor peleonero de barrio obtuvo un 31%. Y justamente como le señaló Noroña, pues ahora sí lo voy a decir a mexicana, la madriza ya se la dieron, y se la dieron el año pasado, en junio del año pasado, y sin golpes y con una mano atrás. Morena derrotó al PRI de manera estrepitosa, mayoría de Cámara de Diputados en Sinaloa. En la democracia, Vicente, así es como se arreglan las cosas, incluso en diferencias personales, con vecinos, con problemas laborales, de pareja. O sea, el llegar a la violencia física o el acudir a amenazas de violencia física, pues solamente exhibe que no se tienen argumentos. No, mira, yo escucho lo que dice Kenia Salazar, lo que dice Lili Telles, lo que dicen los que salen a defenderlas en la permanente, a veces en la Cámara de Diputados. Pues es que no hay argumentos. No tiene ningún argumento. Es una oposición, pues, del insulto fácil, pero como gran parte de la oposición en México, insultan, pero no quieren que les contesten. A final de cuentas, hay que recordar la enorme valentía de Gerardo Fernández Noroña. Vicente, quedó documentado para la posteridad la enorme valentía de haber acusado públicamente en la Cámara de Diputados a Genaro García Luna, que tenía ligas con la delincuencia organizada, hoy preso en Nueva York por narcotráfico. Curiosamente ahí ni Lili Telles, ni Kenia Salazar, ni nadie dicen absolutamente nada, ni Marco Cortés, ni Alito Moreno, se voltean para otro lado. Y el mismo Alito Moreno, porque va junto con pegado, la señora Lili Telles se lanza incluso a acusar a Gerardo Fernández Noroña de cuestiones de Sinaloa, cuando, por favor, todos sabemos que Gerardo Fernández Noroña es hiperchilango, ha sido diputado de Ciudad de México. Si realmente le quieren buscar a Lili Telles, pues que busquen los exgobernadores de Tamaulipas y que nos diga cuántos de ellos están libres, porque la mayoría de los últimos gobernadores, Vicente, están presos. O sea, ¿de qué habla esta señora? Me retomo a la primera acusación que hace a Gerardo Fernández Noroña. Y claro, luego, mira, sí. No, sí, te escucho, doctor. No, lo que decía de los insultos, mira, es muy bajo. Efectivamente, Gerardo lo dice, los ha acusado siempre de ser clasistas. Es un nivel de estridencia, bajo nivel de debate, bajo nivel intelectual, intervenciones que se hacen con el hígado, hay cinismo, hay gran parte de hipocresía y hay una falta total de ética, porque hay que señalar que la señora Lili Telles es senadora gracias a los votos de Morena, lo que significa una traición al electorado.
y que no nos venga a decir que no sabía quién es Morena, porque por favor, Morena no nació ayer. Sus antecedentes de lo que hoy es Morena, pues se remontan a 2005 y la lucha contra el fraude electoral que impuso en la presidencia de la República al panista Felipe Calderón, partido en el que ahora cómodamente se encuentra la señora Lili Téllez. Así es. Pues me hubiera gustado que Lili Téllez hubiera participado por el PAN. ¿Se puede hablar de traición al electorado? Claro que sí, porque ahí andaba con su chalequito guinda para ganar las elecciones. Ganó por Morena, su puesto se lo debe a Morena, su sueldo se lo debe a Morena. Aquí también es un mensaje, un warning, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, pues también a la dirigencia de Morena, que hay que cuidar mucho la selección de estos personajes. Se acaba de pasar una diputada de Morena de Nuevo León a Movimiento Ciudadano, y bueno, esa falta de consistencia ideológica, aquí sí hay un abuso, y hay un abuso grande, porque todos sabíamos en 2018 que Andrés Manuel iba a arrasar en las elecciones. Hubo mucho oportunismo, entre ellos la señora Téllez, que no nos diga que le invitaron, porque ella sabía perfectamente el significado de Morena. Morena tiene una declaración de principios, Vicente, un programa de gobierno que viene de 2013. Claro. Ni modo que la señora no supiera qué es lo que proponía Morena y ¡ay! Se descubre. Bueno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también dice que no sabe qué es la Cuarta Transformación, así que entiendo, nótese mi sarcasmo, doctor, a Lili Téllez. Oye, ya llegó, doctor, el maestro, el querido amigo Daniel Marmolejo. Mi querido Daniel, pues aquí platicando con el doctor acerca de esta oposición entre los escándalos de Alito Moreno y el desquicio de senadoras como Lili Téllez. Vaya, así van a llegar al 5 de junio en claro peligro de perder 6 de 6. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, querido Vicente. No sé si ahí ya se escuche mi conversación. Perfecto. Pues saludar al querido doctor Ángel, desde luego a ti, Vicente. Es un momento muy importante en donde estos personajes relucen por su toxicidad. Yo quisiera saber si el gobernador de Sonora actual la propuso a esta mujer como candidata a senadora, porque se tendrían que disculpar quienes hayan llevado a esta impresentable mujer que viene de una de las empresas más tóxicas, de un consorcio tóxico, a ocupar una curul en la Cámara de Senadores que pudo haber ocupado cualquier otro personaje sonorense, desde luego, sin mayor problema, porque la tradición política en Sonora es muy amplia. Entonces ella está usurpando la posición de alguien que debió refrendar hasta este momento los intereses políticos del pueblo de Sonora y del pueblo de México, siendo el Senado pues un órgano político colegiado que es un órgano revisor de la Cámara de Diputados, y esta señora no tiene capacidad de revisar nada porque a legua se ve su enorme ignorancia. La única posibilidad que tiene es potenciar un discurso tóxico porque es lo que viene en su encomienda cotidiana. Su informante vínculo con Salinas Pliego le dice todo lo que debe de decir, si acaso Salinas Pliego no tiene comunicación directa con ella, pero es el mismo lenguaje de Salinas Pliego. Lo que ella dice es lo que Salinas Pliego quiere decirle al pueblo de México y a la Cuarta Transformación. No deberíamos de considerar que ella tiene capacidades de hablar por sí misma. Claro que no. Ella responde a los intereses tóxicos de este grupo Salinas, que tiene una data muy complicada, incluyendo pues elevación fiscal a través de inversiones en empresas como Mexicana de Aviación,
todo lo que le ha obligado el SAT a cumplir. Y bueno, pues ella defiende en su lengua bífida de senadora corporativa esos intereses, Vicente, pero que se disculpe quien la llevó con el presidente López Obrador, porque no fue el presidente López Obrador el que propuso esta mujer. Tiene que haber una disculpa real y muy sentida de quien nos dejó este energúmeno, cuya definición es cosa fea y ridícula en la Cámara de Senadores. Por lo demás, el desmoronamiento de Alito es algo pues que todos estamos viendo con enorme interés, porque realmente ocupa una posición que también pudo haber ocupado otro priista y que yo creo ha generado ya una confrontación muy grande dentro del CEN del PRI al ver que el personaje lleno de Botox que le ha pues transgredido esa bacteria, el cerebro, al grado de, como señala el doctor Valderas, pensar desde el punto de vista de la necropolítica, cómo asesinar, cuál es el método, finalmente es un método de tortura, matar a alguien de hambre. Tan solo el hecho de concebir que alguien puede morir de hambre es una cuestión pues que habla de la corrupción del carácter de este sujeto, de su poco humanismo y de sus ganas de hacer el mal, cuya único enfoque de la victoria es ganar siempre de la peor manera, pero se le está revirtiendo y yo creo que es muy valioso todo el trabajo de exposición que está haciendo la actual gobernadora de Campeche para exhibir a este sujeto que pues no tiene cuentas que entregar al grupo corporativo nacional y transnacional de Claudio X González. Lo que Alito Moreno hizo con el PRI, lo insistiré permanentemente, es ponerlo en el mofle del PAN. Y ahí están las consecuencias muy claras, Vicente. No sin antes señalar que es muy probable que se esté dando una declinación en Aguascalientes de la candidata Marta Márquez por la confirmado, Daniel. Era algo que yo sospechaba desde hace aproximadamente 5 días cuando lo tuiteé. No significa, Vicente, que los órganos políticos estén de acuerdo en ello, además, hay que dejar claro que ya las boletas están impresas hasta este momento. Creo que ha habido también una falta de acuerdo político de la izquierda en Aguascalientes y ha habido quizás soberbia del partido más importante por lo que significa Morena a nivel nacional. El trabajo del PT ha sido histórico y es lo que resulta de la izquierda en Aguascalientes más antiguo desde la década de los años 90, desde el año 90. Así es que es el partido que, junto con el PRD, que también, pero el PRD sufrió una descomposición. Como ya sabemos, hace varios años el PT se ha mantenido. Lamento que no pudiese ser esto factible en tanto que políticamente los órganos, los partidos no estarían plenamente convencidos o hayan hecho un acuerdo político en ese sentido, y a lo mejor es la declinación voluntaria de la candidata. Eso estaría por preguntarse directamente a los presidentes de los partidos, tanto de Morena como al ingeniero Héctor Quirós en Aguascalientes del Partido del Trabajo. Sin embargo, lo analicé yo como algo que iba a suceder o que podía suceder. Va a haber también un escenario de contaminación a dicha voluntad política por parte del PAN, porque sería el principal afectado. Entiendo que en otros momentos también históricos, el Partido del Trabajo ha declinado, como fue en el Estado de México, Alejandro González por la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez. Eso pues fue en el último escenario político en el Estado de México, que tiene gran importancia también porque ha demostrado la nobleza del PT en el afán de mantener una coalición y después de esta declinación se fortaleció la coalición política a nivel nacional, esto que se llama la coalición Juntos Haremos Historia.
Sería conveniente que las militancias también hicieran una reflexión sobre la importancia cuantitativa de esta suma, aunque sabemos Marta Márquez tiene un voto duro en Aguascalientes. No deja de llamarme mucho la atención y de pues poner el enfoque periodístico de análisis en este estado tan importante. Sí es necesaria la declinación, como serían necesarias las segundas vueltas en nuestro país. Sí es necesaria la reflexión política, pero también es necesario que estos acuerdos no vengan solamente de candidatos, sino que tengan el respaldo de las instituciones políticas. Habrá que estar pendientes, querido Vicente. Por lo pronto y en relación a lo que viene con Alito, tenemos que estar muy atentos. Lamento mucho, me genera estupor que la presidenta de la Cámara de Senadores, la doctora Olga Sánchez Cordero, no pueda poner en orden a estos personajes, sobre todo porque ella tuvo un papel muy importante como ministro de la Corte. Y en la Corte lo primero que se aprende es la conducta respetuosa y necesaria por lo que significa la convivencia de los pocos ministros que tiene la Corte, de tal suerte que aunque haya discrepancias, estas deben de tener un nivel de desarrollo, tanto cultural como intelectual y desde luego legal, cosa que Lili Téllez no tiene. Yo le exigiría muy respetuosamente al que la invitó a que se disculpe con el pueblo de México. Es una impresentable. Buen punto, maestro Daniel Marmolejo. Doctor Ángel, por cierto, déjeme pedirle a Antonio Atolini, al amigo Antonio Atolini, que ya está en el sistema, que nos aguante un poquito para extendernos unos minutos con esta mesa de diálogo. Doctor, hay que también pensar en qué camisa, si es de 11 varas, en la que se metió Alito Moreno al exhibir a su hermano, a su compadre, a su aliado político por tantos años, el Güero Velasco, quien todo parece indicar está molesto, dolido. Bueno, todo parece indicar, dije, por haber sido exhibido en este audio por Alito